Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Lo que vamos a ver hoy es la teoría de la práctica 10, aplicaciones de la integral. Nosotros básicamente lo que vamos a ver son dos grandes ramas de las aplicaciones, que es una el cálculo de áreas entre curvas, que es lo que ustedes ven acá en la parte uno, y después en la parte 2 lo que sería alguna introducción a la resolución de ecuaciones diferenciales. Este es un enfoque que no se da en muchas materias en cuanto a lo que es las aplicaciones de la integral, por eso resalto un poco y que vale la pena, digamos, verlo como se ve acá en análisis del CBC. Entonces, empecemos con ¿para qué sirven las integrales? Aparte de todo lo que vimos en las primeras guías, ¿no? De la guía 9, donde nosotros hablábamos un poco de que servían para encontrar primitivas de funciones y demás, pero básicamente una de las operaciones más importantes es esa, calcular el área de un gráfico. Entonces, por ejemplo, ustedes recordarán la definición de la integral que teníamos antes, que se basaba en aproximar el área de un gráfico o de una curva bajo esa curva con rectángulos de un ancho infinitesimal. Entonces, esto sería algo parecido. Fíjense, área entre el gráfico de la función y el eje X, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar una función cualquiera, que es la que ustedes ven ahí, y igual a f de x, ¿sí? Que es esa curva que ustedes ven ahí, y la vamos a tomar acotada en un cierto intervalo o con un dominio acotado en un cierto intervalo, ¿sí? En ese intervalo AB, donde tenemos que definir que la función sea integrable en ese intervalo, ¿sí? Pues puede no serlo, y bueno, ya todo lo que veamos no va a ser posible. Entonces, la integral definida, ¿sí? Se va a poder usar para calcular esa área en rojo que ustedes ven ahí. Entonces, una de las primeras nociones que tenemos es que si la función f es positiva o 0 en el intervalo AB, el área de la región comprendida entre el eje X y el gráfico f de la función es lo que ustedes ven ahí. Esa área es la integral definida entre A y B de esa función, ¿sí? Básicamente, recuerden ustedes que área en este caso es de dos dimensiones, es base por altura, ¿sí? Son esos rectángulos infinitesimales. La base infinitesimal está dada por el diferencial de x, que es ese elemento que ustedes ven ahí en pantalla, y luego la altura de esos rectángulos varía infinitesimalmente con la función, y que va variando según vamos entre A y B, ¿sí? Entonces, esto es como noción principal como para empezar a trabajar el tema, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos más donde dice, bueno, cómo calcular el área de una región comprendida entre el eje X y la curva, ¿sí? Entre dos puntos distintos de dos puntos A y dos puntos B distintos de la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, acá da el ejemplo de una parábola, sí, puede haber otros ejemplos más. En realidad, esto es algo sencillo, yo les diría que lo vean, ¿sí? Pero básicamente es repetir lo mismo que vimos nosotros anteriormente. Lo que sí tengan en cuenta es eso, recuerden siempre que una integral definida en intervalos se puede interpretar de esa manera, como el área bajo la curva de la función. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un área, como en este caso, donde la curva para todo punto, ¿sí? De un intervalo integrable AB es menor que 0? Bueno, en ese caso, cuando calculemos el área, esa área va a dar negativa, ¿sí? Que un área de negativa, digamos, físicamente no tiene sentido, pero sí tiene sentido si uno lo traslada eso a lo que es interpretar la función como tal. Si un área negativa puede significar muchas cosas, depende el marco y depende del contexto en el cual uno esté usando esa función, por eso es distinto, ¿sí? Y es importante tener presente esto, ¿sí? Entonces, el signo es importante, ¿ok? Y por eso es el tema de tener en cuenta esto. Si el área no solamente es un área física, sino que las áreas, depende de la función, representan distintas cosas. Fíjense lo que dice acá. Si la función f es negativa o 0 en el intervalo AB, intervalo cerrado, el área de la región comprendida, ¿sí? En este caso, es menos esa integral. Sí, pero básicamente es eso, para entender, ahí está hablando del área física solamente, ¿ok? Bueno, después ahí se ven un par de ejemplos más, ¿sí? Como para entender y ver que los números realmente sean así. Acá al área se le agrega el menos adelante, como para tratar de cumplir con lo que se anunció al principio, ¿sí? Entonces, acá la idea es, de esto vamos a pasar a otras cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un área calculada entre dos partes, una que sea negativa y otra positiva? Bueno, en ese caso, una de las cosas que se puede hacer es descomponerla en dos, es decir, tratar un área a la izquierda, tratar un área a la derecha, o sea, un área positiva y un área negativa, y
digamos, tratar los signos como corresponden, ¿sí? En cada uno de los casos. Esa es una de las opciones que se puede trabajar. Bien, entonces seguimos adelante. Si ven acá lo que yo les decía del área 1 al área 2, seguimos adelante, ¿okay? Como para entender un poco más qué pasa esto. Acá hay un par de ejemplos más, sí, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Ven, fíjense qué pasa cuando tenemos áreas positivas y negativas. Bueno, acá la idea es tratar las que son positivas, tratar las que son negativas y por separado y luego integrar todo. El peligro está en que si uno hace todo con una sola integral, realmente la integral va a tomar las áreas negativas como negativas y las áreas positivas como positivas, con lo cual puede pasar, por ejemplo, si uno toma el ejemplo, háganle la cuenta de hacer la integral de seno, la función seno entre 0 y 2pi les va a dar 0 justamente porque mitad de esa función es positiva y mitad es negativa y el área de las dos es exactamente la misma. Entonces, un recordatorio de lo que no, o de lo que uno tiene que tener en cuenta al momento de hacer estas cuentas, ¿ok? Una de las cosas para tener en cuenta. Entonces, una de las aplicaciones más directas o de lo que sale de lo que nosotros acabamos de ver es lo que es el área del gráfico entre dos funciones. O sea, ¿cómo hacemos si yo tengo dos funciones, una función f y una función g? ¿Cómo hago yo para, dado un intervalo AB, calcular esa área comprendida ahí adentro? Entonces hay una forma, en realidad la idea acá para llegar a ese resultado es pensar ese ejercicio como si fuera una superposición de los dos casos anteriores que nosotros vimos recién, es decir, de áreas bajo la curva, y que esa área va a ser la diferencia o la resta entre esas dos. Imagínense, por ejemplo, lo que nosotros vemos acá en el área roja de A mayúscula entre A y B, ¿sí? Sería todo esto que está pintado en rosa más lo que está en blanco abajo. Y el área que está en la curva G, que es la parte en azul, si uno calcula el área bajo la curva, queda toda la parte en blanco, solamente. Entonces la parte en rosa quedaría como la resta de esas dos áreas, ¿sí? Básicamente es intuir el resultado por ahí, cómo vendría por ese lado, ¿sí? Lean un poco esta descripción, pero fíjense básicamente que es lo que acabamos de decir nosotros recién. La resta de las dos áreas. El área neta va a ser el área de la función, entre comillas, techo, la función que es mayor que la otra en todo punto, menos la función piso, es decir, la función que es menor que la otra que en todo punto, ¿sí? Entonces ahí se puede considerar una de las maneras de poder hacerlo, ¿sí? Y que se haga considerar las integrales por separado y la resta. Por propiedad de integrales se puede considerar como la resta, ¿sí? Como esta forma que está acá, que es la integral de la resta entre el techo y el piso, por decirlo coloquialmente, si no es algo que uno vaya a poner en el parcial. Entonces, acá lo que dice es que si las funciones f y g cumplen que f es mayor o igual que g para todo x perteneciente a b, ¿sí? El área de la región comprendida entre los gráficos de f y g va a ser justamente la integral definida entre a y b de ambas dos. Siempre y cuando resalta un poco esto de que f sea mayor o igual que g. Si es al revés o si hay partes donde esto no se cumple, simplemente lo que uno tiene que hacer es partir la integral en varias áreas y luego sumarlas todas en forma absoluta. O sea, no hace falta que uno, porque no se cumple uno de los puntos, ¿sí?, el resto del teorema no sea válido, ¿sí? Esto es a diferencia un poco de lo que viene pasando con otros teoremas que hemos visto antes. Entonces, ¿sí?, el tema de la resta tiene una ventaja porque no importa dónde esté ubicada la función, como acá estamos hablando de o sea, si eso está en valores negativos o positivos, se puede sacar en términos absolutos cuánto mide esa área, lo cual es fantástico, ¿sí? O por lo menos uno tendría que tener esa precaución, ¿sí?, por las dudas. Ok. Bien, entonces tenemos todo esto que ver con las áreas. Fíjense, por ejemplo, acá en este caso, que es un caso emblemático, es el que yo les había mostrado al principio. ¿Qué pasa cuando para un intervalo determinado AB no se cumple que una sea el techo y otra sea el piso? Bueno, ahí lo que hay que hacer es tratar de partirlo en dos áreas por separado y calcularlas distintos, y esa sería un poco la gracia del ejercicio. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de ejercicios se pueden topar ustedes en la práctica? Donde dice, bueno, el ejemplo 5 dice calcular el área de la región comprendida entre los gráficos de f y g para x entre 0 y 2. Bueno, ahí lo que uno tiene que hacer básicamente es tratar primero, como sugerencia, tratar de hacer un esbozo del gráfico de la función, como para tratar de ver más o menos qué comportamiento tiene. Y después, otra buena práctica que se puede lograr es tratar de buscar los puntos que sean intersección, es decir, los puntos donde se corten o donde se crucen esas funciones, de manera tal de tener un poco mejor el panorama de lo que quién es el techo, quién es el piso y en qué intervalos. O sea, a eso un poco obedece ese razonamiento, ¿sí? Y por eso es importante también tener un pequeño croquis de cómo se comportan las funciones, como para saber dónde uno lo va trabajando.
Obviamente que si uno esto lo lleva a la práctica, el gráfico no tiene que ser una cosa muy específica, tiene que ser algo más o menos a grosso modo, pero tiene que más o menos tener los lineamientos generales de cómo se porta la función y ahí y ver cuál es cada una de las áreas a trabajar. Pero yo les digo, esto hay que evaluarlo función a función y no es que es algo universal para todos. Por ejemplo, en este caso, yo acá tengo f y g y hay un tramo, por ejemplo, de 0 a 1 donde f es mayor que g y donde es de 1 a 2 eso se invierte, g es mayor que f. Entonces ahí hay que tener cierta precaución con lo que estamos viendo, ¿okay? Entonces ahí el área va a ser la suma de las dos áreas, ¿okay? Fíjense, este enunciado es muy interesante, dice el área de la región comprendida entre los gráficos de f y g para x perteneciente a b, bueno, va a ser el módulo de esa integral, la integral, digamos, del módulo de la resta, o sea, presten atención a cómo está puesto el orden de la integral y tiene un cierto sentido. Digamos, la resta de funciones lo que va a dar es positivo o negativo, va a dar el valor de esa área y luego el módulo lo que hace es pasarlo automáticamente a positivo, como de hecho tiene sentido que sea, ¿sí? Pero ojo que en este caso estamos hablando de área estrictamente en términos geométricos, no en términos matemáticos solamente. Un área de ese sentido podría ser negativa, pero no es el caso de lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Bien. Seguimos adelante. ¿Sí? Acá hay ejercicios resueltos, yo les diría háganselos todos. Son iguales a los que vamos a ver en la práctica, así que no hay nada que cambie o que les agregue valor a lo que puedan ver en la práctica, pero por las dudas háganlos porque están resueltos y nunca vienen mal esos ejercicios. Seguimos adelante, ¿sí? Acá calculamos el área de regiones limitadas. Bueno, por ejemplo, en este caso el ejercicio 3 es un buen ejemplo porque es algo bastante común que aparece en los ejercicios. Es decir, uno acá lo que tiene que hacer es más que nada su imaginación. ¿Qué pasa cuando yo tengo un área entre 3, 4, 5 curvas? Bueno, ahí es clave, por lo menos de lo que yo decía, tener un dibujo como para entender, imaginarse cómo uno puede hacer para encontrar esas áreas que tanto buscan. Así que no es sencillo, ¿sí? Depende cómo uno ataque el problema. Bueno, en esta parte, por lo menos por esta parte del apunte donde ustedes tienen la aplicación de áreas, es todo, si no hay mucho más. No hay mucho más para ver. Ahora lo que vamos a ver es la parte de ecuaciones diferenciales, que es la parte 2, de aplicaciones de la integral, ¿sí? Que es otro apunte, si ustedes lo tienen en la página lo van a poder ver. Acá no vamos a resolver todos los tipos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? O sea, el tema de ecuaciones diferenciales es un tema complejo en sí mismo, requiere por lo menos de una materia más, así que a veces se ve en álgebra, a veces hay materias chiquitas que son de ecuaciones diferenciales específicamente, pero acá la idea es tratar de empezar a entender un poquito, ¿sí?, la mecánica. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que, por algún motivo del marco teórico del desarrollo del problema o de lo que sea donde está inmerso, tiene una función y alguna de sus derivadas. O sea, en la misma ecuación aparecen la función y por lo menos una derivada de grado 1 o mayor. O sea, eso quiere decir la ecuación diferencial. ¿Cuál es la incógnita de una ecuación diferencial? Así como una variable fija en las ecuaciones generales era una incógnita a resolver, o sea, a despejar, en el caso de la ecuación diferencial lo que se quiere buscar es la función o la familia de funciones que sea solución de esa ecuación en todo momento y sea sobre todo la familia de ecuaciones más abarcativa, porque uno puede, las ecuaciones diferenciales se solucionan proponiendo una solución, es decir, que alguien diga yo creo que esta solución puede andar, probarlo y que esa sea una solución aceptable. Obviamente no es el objetivo matemático acá, sino que simplemente tratar de encontrar ese resultado, ¿sí? Esa función. Entonces, acá se habla de la integral como herramienta de cálculo, ¿sí? Es decir, qué pasa, por ejemplo, acá se habla del ejemplo de qué pasa cuando yo tengo dos funciones iguales o cuyas integrales son iguales, ¿sí? O en este caso digo, sus dos integrales primitivas son iguales y son dos funciones distintas. Acá lo que se dice es que las dos funciones difieren de una constante. Esto es un resultado que nosotros habíamos visto antes en las otras guías. Es decir, si yo tengo dos funciones cuyas derivadas son iguales, cuando yo las integre, ¿sí?, cuando haga la integral del proceso inverso, voy a tener efectivamente que las dos están separadas una constante que puede valer lo que uno quiera, si cualquier número real. Entonces, por ejemplo, en este caso, donde dice, en este caso abajo, dice, haya una función f que satisfaga la ecuación diferencial f al cuadrado, ¿sí?, por f' menos esa raíz y con la condición inicial de f1 igual a 2. El comentario al margen, la condición inicial habla de lo siguiente. Vieron que cuando uno, por ejemplo, toma una función y la integra,
lo que sucede es que esa integral no es única, o sea, uno lo que obtiene ahí es una familia de funciones, o sea, que muchas funciones son soluciones de esa ecuación y que la diferencia entre cada una de esas soluciones va a ser la constante. ¿Por qué? Porque yo al derivar la constante tengo 0, o sea, no tengo más valores. Por eso es lo que estamos viendo nosotros acá. Entonces, en este sentido, ¿sí?, la condición inicial nos permite eso. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema de ecuaciones diferenciales? ¿Okay? La idea acá es tratar de llegar a la integral, es decir, tratar de integrar la función como se pueda, ¿sí? Entonces, fíjense, yo quiero despejar f', ¿sí? Yo quiero despejar f', pero en el fondo yo tengo f y f' juntas. Acá, ojo con esto, porque esto no es una ecuación diferencial ordinaria o de las que ustedes conocen o que pueden llegar a conocer otros cursos de, no sé, soluciones homogéneas, no homogéneas, de coeficientes constantes. O sea, es una ecuación que, o sea, que acá fíjense, está la función al cuadrado por su derivada, o sea que es una función que está apuntando a un método no tradicional de resolverlo. En este caso es muy sencillo. Uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, yo quiero despejar esa función, lo que tengo que hacer es integrar. Es lo que tengo que sacar de ahí. Entonces, por ejemplo, integro el lado izquierdo, donde tengo la integral de raíz de 2x menos 1, ¿sí? Y ahí, bueno, método de integración, sustitución o partes o lo que sea, acá uso sustitución, ¿sí? Y lo resuelvo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que tengo del otro lado, ¿sí?, para resolver esa integral de f cuadrado por f', la forma de resolverlo es con una sustitución adicional. Es decir, yo tomo la función f como si fuera una sustitución u, ¿sí?, que va a estar al cuadrado, y como tengo su derivada incluida o que está multiplicando, lo tomo como el diferencial de esa función. Sí, eso es una de las formas. Entonces, esto ya les digo, son trucos, atajos matemáticos o reglas que se pueden ir combinando y que esas reglas van dando lo que ustedes van viendo ahí, ¿se entiende? Entonces, fíjense cómo haciendo las dos integrales por separado yo llego a esa ecuación que está ahí. 1/3 de f cubo es igual a 1/3 de la raíz cuadrada de 2x menos 1 al cubo más la constante. Lo cual eso nos permite, haciendo un poquito de álgebra, despejar cuánto vale la función, que vale eso que ustedes ven acá. Eso es un método poco tradicional, pero que sirve. El tema es entender conceptualmente qué es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Por lo menos para ir siguiéndolo. Entonces, ¿cómo se deduce una ecuación diferencial? Esa es una de las preguntas que se pueden sacar. La idea es entender que una ecuación diferencial es un modelo de algo. En este caso es un modelo, por ejemplo, de un comportamiento de la física, de la economía, de lo que ustedes quieran, que se modela primero en la ecuación y después se busca la solución. Es decir, la ecuación es como si fuera el primer paso, el paso más directo que uno tiene para encontrar el fenómeno, cómo se comporta el fenómeno, y después viene el resto de las cosas. Entonces, ¿cómo se usa una ecuación diferencial? Es primero ver el modelo físico, matemático, lo que sea, y modelizarlo de esa manera. En el caso ¿sí?, donde hablamos por ejemplo de la ley de enfriamiento de Newton, ¿sí?, es una ley empírica donde uno dice, bueno, ¿qué constantes tengo que considerar? La temperatura en función del tiempo, por ejemplo, las constantes y demás, bueno, y tratar de lograr una solución en particular, ¿tá? Eso es más o menos una de las cosas que se pueden lograr. Acá hay un método, ¿sí?, que es el de la estrategia para integrar la igualdad, que es con método de sustitución y con un par de cosas más que yo les diría lo vean en este ejercicio. Igual nosotros lo vamos a hacer en la práctica, pero para que tengan en cuenta que hay varias técnicas para poder resolver las ecuaciones diferenciales. O sea, acá lo que van a ver ustedes son ecuaciones, o sea, son tipos de resoluciones que no van a salir del alcance de lo que es resolverlas con integrales ordinarias o con integrales normales, o sea, no hay mucho más. Pero bueno, por lo menos para que lo tengan en cuenta. Acá la desintegración radiactiva, que es otro modelo, ¿sí? Es decir, cómo la misma ecuación tiene la velocidad de desintegración y la concentración, por ejemplo, y eso se puede armar una ecuación diferencial, ¿tá? Hay algunos ejemplos resueltos más y demás, ¿tá? Esto es un tema, ya les digo, como todos los temas, que hay que practicarlo, pero para entender la mecánica, léanse estos ejemplos, que con esto van a sacar la mayoría de los temas, ¿sí? Y bueno, los espero en los videos de práctica, ¿sí? No se pierdan por las dudas. Si tienen sugerencias, déjenme en las cajas de comentarios y en los próximos videos nos estamos viendo para más material así. Si les gustó, suscríbanse y nos vemos la próxima.